Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la cuarta sesión del curso Atopan en Rede. Vamos a continuar por donde lo dejamos ayer, que era con el tema de que había otros tipos de búsqueda. Por decirlo así, ¿os acordáis que os hablé de los gadgets, las cajas, donde aparecían respuestas rápidas? Pues ahora vamos a ver unos cuantos tipos de respuestas rápidas que nos ofrece Google. Bien, lo primero y el más básico, el que más creo yo que se usa, el que más uso yo desde luego, en este sentido, es el del tiempo. Si tú escribes en el navegador de Google, o sea, perdón, madre mía, navegador, en el buscador de Google tiempo, simplemente poner tiempo, le das a Enter y ya te pone el tiempo que va a hacer donde estás en ese momento. Esto, si tienes desactivado el tema de que Google sepa dónde estás en cada momento, pues puede que te ponga a lo mejor Madrid o otro lado. Pero en principio yo lo tengo desactivado, es decir, fijaos aquí que tengo puesto que la ubicación esté bloqueada, pero aún así Google sabe que estoy en Ames. No sabe la zona exacta, pero sabe que por mi conexión a internet es Ames. Entonces, bueno, eso, que normalmente con poner tiempo llega. Imaginaos que no quieres el tiempo de donde estás ahora, sino de otro lado. Pues tiempo Barcelona. Y te pone aquí la caja del tiempo de Barcelona. Imagínate que no quieres saber el tiempo de Barcelona ahora mismo, sino el tiempo de Barcelona el sábado. El sábado. Y ya te está diciendo aquí el tiempo que va a hacer el sábado. ¿Vale? Veis que pone aquí sábado. Bueno, ahora os voy a explicar esta caja que tiene mucha información. Vuelvo aquí a Ames. Lo que tenemos así, por lo menos para que sepáis cómo usarla. Tenemos la previsión de ahora mismo. Bueno, de ahora de las 4. 18 grados, mayormente nublado. Y luego esta gráfica de aquí que es muy interesante. Esta gráfica es la que te dice ahora mismo la temperatura. Desde las 5 hasta las 2. Bueno, realmente sería hasta las 4. ¿Vale? Entonces, las 4 de mañana. Las 4 de la tarde, es decir, las próximas 24 horas. Entonces, yo aquí podría ir viendo que por la noche va a refrescar un poco, pero tampoco demasiado. ¿Vale? Si no quiero ver la temperatura, sino posibilidades de lluvia, le doy a precipitaciones. Y entonces aquí lo que tengo es posibilidad, ¿vale? 15% de posibilidades de que llueva ahora, 8%, pero ya por la noche sí que hay muchas posibilidades. Entonces, esto que hago yo de por la noche dejar la ventana abierta para que refresque un poco, me parece que va a ser mejor esta noche no hacerlo. ¿Vale? Y viento, pues también si quiero saber cuánto, si va a hacer mucho viento, pues lo tengo aquí. Bien, esto para las próximas 24 horas. O si hubiese elegido aquí tiempo sábado de las 24 horas del sábado. Pero el detalle es que aquí tenemos previsión a largo plazo. ¿Vale? Para el jueves, para el viernes, para el sábado, a lo mejor quiero ver el lunes, pues pulso aquí y me va a cambiar la gráfica esta a el lunes. Desde las 12 del... Bueno, aquí pone 2, pero es 00 hasta 24. ¿Vale? Hola, Carolina. Entonces, esto os lo comento, lo veremos dentro de un momentito en el móvil, pero os lo comento ya para la gente que está un poco obsesionada con tengo que descargarme alguna aplicación del tiempo y todas son un poco malas o lo que sea. No tienes que descargarte nada, con buscar tiempo en Google, en el ordenador o en el móvil o en la tablet, ya llega. O si tenéis un altavoz, que es lo que más uso yo realmente, si tenéis un altavoz de estos de Google o de Amazon, supongo que también, le preguntas qué tiempo hará y también vale. Bien, esto del tiempo, a su vez... Ah, vale, claro. Esto del tiempo tiene un resultado que es un poquito raro en Google, no aparece muy a menudo, pero es este de aquí, fijaos. Después de la caja de búsqueda, tenemos aquí sección con los resultados típicos. Una página que se llama El Tiempo, pero aquí otras, pues AEMET, Tu Tiempo, bueno, la opinión de Coruña. Pero lo que quiero que veáis que es bastante raro en Google es esto de aquí. La página de El Tiempo tiene un recuadro de búsqueda propio aquí.
¿vale? Entonces, si yo no quiero ver Madrid, ni Vigo, ni Córdoba, sino que quiero ver Ames, escribo aquí Ames, le doy al buscador y ya me dice sitios, bueno, o sea, me ha buscado, ha usado el operador de búsqueda de Google que vimos ayer, de hecho lo estamos viendo aquí ahora, lo pienso. Fijaos, usó site, eltiempo.es, Ames. Es decir, está buscando dentro de la página del tiempo.es la palabra Ames, ¿vale? Esto digo por si alguna vez os encontráis este recuadro aquí, que es como, ¿por qué tengo dentro del Google otro recuadro de búsqueda, aparte del de arriba de todo? Pues es para eso, ¿vale? No es lo más habitual. En las búsquedas que hice yo siempre de prueba, nunca lo encuentro, salvo con esto. ¿Me estáis escuchando mal? Carmen, mira a ver si tienes abierto dos veces la página. Voy a comprobarlo, pero yo creo que se escuchaba bien. Se escucha bien en principio. Yo creo que debe ser que tienes dos veces abierto el vídeo y por eso lo escuchas con eco. Claro. A ver si lo puedes solucionar. Si no, cierra la página y vuelve a abrirla. Bien. Claro, es que sí. Acabo de comprobar yo también ahora en YouTube y sí que se escuchaba bien. Vale. Vamos a continuar. Quedaos con que lo del tiempo es bastante personalizable. Es decir, si pones tiempo, te da el tiempo donde vives, o sea, donde estás ahora mismo y a esta hora. Pero tú puedes decirle el tiempo que hará dentro de unos días en tal sitio. Evidentemente no puedes preguntarle qué tiempo hará en septiembre en tal sitio. Es decir, te va a responder con búsquedas, pero no te va a poner una caja diciendo el tiempo exacto, ¿vale? Y bueno, como siempre con lo del tiempo hay que cogerlo con pinzas porque fallan bastante. Bien, entonces lo del tiempo es lo más interesante. También hay otra aplicación que es la de la calculadora, otra caja, otro gadget, que es muy fácil de lanzar, de abrir, por decirlo así, que es simplemente... Vale. Simplemente hacer una operación aquí. Yo quiero hacer una suma, 2 más 8. Le doy a Enter y ya me ha abierto aquí la calculadora. ¿Vale? También podríamos simplemente poner calculadora y ya te la abre. Y haces tú aquí las cuentas. Desde toda la vida, el ordenador Windows viene, y Linux y cualquier sistema operativo viene con calculadora propia. Entonces, pudiendo usar la calculadora de Windows, pues ya puedes usarla directamente. El móvil lo mismo, tiene su propia calculadora. Pero por lo que sea, imaginaos que no tenéis ganas de buscar dónde está esa calculadora. Pues buscáis en Google directamente, poniendo calculadora o directamente la cuenta. Yo si aquí pongo 5 por 7 entre 4, le doy a Enter y me pone el resultado. ¿Vale? Claro, cuando ya es para poner logaritmo y tal, pues a lo mejor ahí cuesta más hacer lo de los paréntesis y todo esto, pues es más cómodo pulsar aquí los botoncitos, ¿vale? Bien, la calculadora, eso, no es tan útil creo yo, pero es también muy famosa. Perfecto, Carmen. Siguiente cosa. Bueno, los dos siguientes son prácticamente lo mismo. Es el conversor. El conversor es una caja, un gadget, que intercambia, por ejemplo, monedas de un sitio a monedas de otro. O un tipo de medida a otro tipo de medida. Entonces, vamos, por ejemplo, aquí y decimos ¿cuántos dólares son 3 euros? Y aquí me lo dice. Si hay mucha información que normalmente no me va a interesar, pero bueno, aquí te está diciendo exactamente cuántos son 3 euros ahora mismo en dólares. Y aquí, que decía, lo que no nos interesa tanto a lo mejor es saber que el lunes estaba a 1,08 el euro, mientras que ahora está a 1,05. Bueno, pues si interesa a alguien, ahí lo tenéis. Fijaos que hace un año, ostras, sí que hubo cambio. Podemos ver aquí y 5 años, entonces vamos viendo cómo va fluctuando la moneda y esa clase de cosas, ¿vale? En caso de que ahora quiera mirar cuántas libras son 3 euros, pues simplemente
pongo aquí los 3 euros y aquí le digo, pues libras por la L. Fijaos que tiene, iba a decir todas las monedas, supongo que sí, que son todas las monedas del mundo. Libra esterlina, pulso aquí y 2,58. ¿Vale? Y de nuevo, esto es una caja que yo puedo completar aquí y poner ahora que no son 3 euros, sino 45 euros lo que quiero mirar. Y ya me dice 38,64. Lo mismo valdría ponerlo aquí. ¿Cuántas libras esterlinas son 45 euros? Que haberlo puesto ahora aquí. ¿Vale? Bien, esto conversor de monedas. Pero tenemos también conversor de pesos, medidas y esa clase de cosas. ¿Cuántas pulgadas son? Por ejemplo, 20 centímetros. Pues vamos a poner cuántas pulgadas son 20 centímetros. Y ya tenéis aquí. Bueno, esto es un conversor de longitud. Pues 20 centímetros son 7,87 pulgadas. Este yo sí que... bueno, no, iba a decir, os recomiendo usarlo. Os recomiendo que lo tengáis en cuenta siempre que tengáis que hacer cambios de medidas o de moneda. Porque eso, muchas veces la gente no se da cuenta y dice hace más o menos a ojo. Pues Google te lo da muy fácil. ¿Vale? Y como vimos antes, yo puedo darle aquí en longitud y decirle, mira, que ya no quiero mirar cuántos centímetros o pulgadas, ahora quiero mirar la temperatura, que en Estados Unidos están a 78 grados. Pongo aquí 78 grados, que en Estados Unidos son Fahrenheit, y suena muchísimo, pero luego resulta que en grados Celsius, que son los de aquí, está a 25, pues tampoco es para tanto. ¿Vale? Entonces, esto también, bueno, para temperaturas es más fácil hacer la cuenta, creo, pero bueno. Estoy buscando peso. Nada más. Pues saber cuántos kilos son una onza. Un kilo es 35 onzas, mejor dicho. ¿Vale? Y de nuevo, yo aquí puedo cambiar el 35 por 1 y me pone aquí. O aquí cambiar esto y poner 245 y me lo cambia aquí. ¿Vale? Es como bidireccional. Siguiente, que creo que no está aquí. Déjame mirar. No. Otro que tenemos muy básico. Traduce casa al inglés. Y ya me traduce aquí. Este creo que sí que lo enseñé el otro día. Que además le di a los altavoces para que escuchaseis. Pues así de sencillo. Traduce tal palabra a tal idioma. Que también, de nuevo, os vuelvo a decir, yo podría haber puesto en google.com traductor. Y ya te saca el traductor, donde aquí tú puedes elegir el idioma donde pones una palabra y aquí te lo traduce al otro idioma. Este botón de aquí es intercambiar uno por otro. Español por gallego, o bueno, que yo haya elegido aquí. Veis que tenemos muchísimos. ¿Vale? Por cierto, conversor también, creo que era conversor. Ah, no, espera. Monedas. Eso. Si pones conversor de monedas, es cuando te sale esto de aquí. Es decir, en vez de tener que escribir ¿cuántos euros son 3 dólares? Pones conversor de monedas y ya lo rellenas tú aquí. Y lo otro creo que es conversor de medidas. Ahí está. ¿Vale? Lo mismo. Puedes elegir hacer la pregunta directamente a Google o puedes decidir preguntarle, bueno, pedirle que te abra el conversor de medidas, de monedas. Y lo otro que ya se me fue, el traductor. ¿Vale? Bien. Y ahora vamos a lo que ya también vimos el otro día cuando pregunté por Fernando Alonso, creo que fuera o algo así, pues que veáis que podemos preguntar directamente con el micrófono o escribir qué tiempo hace en tal sitio, que ya lo dijimos ahora, cómo llegar a un lugar, que es otra caja, pues por ejemplo, cómo llegar a la Torre de Hércules. Bueno, la tilde no hacía falta. Entonces, ya me abre aquí un gadget, una cajita, donde me pone la Torre de Hércules y mi ubicación. No es perfecta porque yo lo tengo desactivado, pero si vosotros tuvieseis activado, que es lo habitual, lo de que Google sepa cuál es vuestra ubicación, os pone el itinerario exacto, ¿vale? Entonces aquí dice, pues, información, 58 minutos, 87 kilómetros, la ruta que me recomienda, y si me interesa, ¿cómo se dice? Si me interesa esta ruta, le doy aquí a cómo llegar.
¿Veis que tengo otra ruta aquí? Y tenía otra debajo y se me ha ido. Ah, no, vale. Tenía primera ruta, luego segunda ruta por aquí y tercera ruta. Van ordenadas por tiempo que tardas en llegar, ¿vale? Y si me interesa, le doy a cómo llegar y lo que hace es ya abrirme Google Maps. Y esto lo veremos más adelante. Porque vamos a ver un poquito de Google Maps. No muy avanzado, pero bueno, esto ya lo explicaré cuando lleguemos. ¿Qué más? Podemos, por ejemplo, preguntarle cuánto mide un monumento, un edificio, cosas así. No funciona con todos. Creo que, por ejemplo, la Catedral de Santiago no. ¿Cuánto mide la Catedral? Ah, pues sí, con la Catedral de Santiago también. Me sonaba que no, pero sí. Vale. ¿Qué edad tiene un famoso? ¿Cuál es la pareja de un famoso? Uno que utilizo yo a todas horas, que es reparto de tal película. Reparto de... Creo que lo busqué el otro día aquí, así que pongo así. Reparto de Parque Jurásico y me pone aquí todo, otra cajita con el reparto. A su vez, yo si elijo aquí, pues yo qué sé, a este, me está poniendo aquí la lista, pero también me pone la información del señor este. ¿Vale? Es como si hubiese yo buscado, bueno, si hubiese escrito yo su nombre y apellidos. Al pulsar encima, le doy aquí y me pone nombre y apellidos. ¿Vale? Bueno, nombre y apellidos o nombre artístico, lo que sea. Reparto resultados de un partido, pero eso tiene que ser un partido en directo, entonces no, bueno, no sé si realmente creo que cómo quedó el Madrid. Espero que nadie se enfade por no sé cómo quedó. Entonces aquí, ostras, pues que nadie se enfade del Madrid que les dio una paliza. Bueno, pues cómo quedó el último partido del Real Madrid contra el Barça, pues 0-4 el 20 de marzo. ¿Vale? Puedes preguntarle cuál es la clasificación de la liga, pero eso ya sí que no. O sea, como ahora sí que no hay liga, pues no tiene sentido. Esa clase de cosas son, ya te las ponen directamente en esas cajas, ¿vale? Como decía el otro día, esto está genial para nosotros, pero hace que Internet esté más cerrada en Google. Porque en vez de ir yo a la página donde me dan la clasificación de la liga, en el Marca, en el AS o Mundo Deportivo, el que sea, directamente ya lo abro en Google. Bien, y la última que tengo aquí es la de qué canción está sonando, que no la puedo hacer funcionar porque no me va el micrófono. Pero si tuviese el micrófono aquí funcionando, podría poner música de fondo y el micrófono, en vez de escucharme a mí, escucharía la canción y me diría qué canción es. Pero esto lo voy a demostrar en un momentito. Antes vamos a la configuración del buscador, que ya os comenté ayer por encima, pero bueno. Primero, podemos darle a este engranaje de aquí. Si le damos a este engranaje, nos aparecen opciones fundamentales, las más básicas. El historial de búsqueda, que veis que en mi caso nos está guardando. Mis datos es de tipo mi configuración de la cuenta de Google, qué datos sabe Google y todo eso. Luego, el Safe Search, búsqueda segura, que os comenté también ayer, para evitar que haya fotos o enlaces a páginas con desnudos. Entonces, muy adecuado cuando el ordenador lo usan niños, ¿vale? Idioma que estás usando. Si pulso encima, me lo cambia. Lo cambia, no. Puedo elegir para usar otro, ¿vale? Búsqueda avanzada lo vimos ayer. Aspecto lo vimos el primer día, que es simplemente poner Google oscuro o claro. Tema claro o oscuro, ¿vale? Esto es cosa de manías. La opción predeterminada es que si tienes configurado Windows o el sistema que uses para que por las noches se ponga en modo oscuro, lo que va a hacer es cambiar los colores de las ventanas de Windows, pero también te va a cambiar aquí Google, ¿vale? Bien. Y buscar ayudas, abrir la ayuda de Google, que es un poquito liosa. Vale. Pero además podemos darle aquí a... Ah, bueno, esperad. Que ahí había otra cosa. Ver todos los ajustes, que es la opción que le voy a dar yo ahora, ¿vale? En ver todos los ajustes sería igual que darle aquí a configuración, configuración de búsqueda. Estos son todos los ajustes, ¿vale? Bien.
Estos ajustes son los típicos que si te interesan los cambias un día y nunca más los vuelves a tocar. Esto es para que Google funcione así a partir de ahora. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos activar o desactivar el Safe Search que os dije antes. Podemos hacerlo también desde aquí. Este que es más interesante, resultados por página, pues por defecto viene con 10, pero yo puedo decirle, bueno, a ver, 100 no tiene mucho sentido. Pero podría decirle que me ponga 30 resultados. O bueno, puse 20 sin querer. Vale, entonces podría decirle que cuando yo busque algo en Google, en vez de ponerme solo 10 resultados por cada página, que me ponga más. Como dice aquí, es más rápido cuanto menos tiene. Pero bueno, tampoco va a hacer que sea súper lento. Hoy en día no debería afectar tampoco muchísimo. Resultados personales. Que en este caso lo tengo desactivado y no puedo hacer nada. Pero la idea de... gestionar, vale. Pensaba que tenía que haber aquí un botoncito. Lo de gestionar es que te permite que cuando... A ver, los resultados personales es que si yo tengo en mi agenda de contactos a mi padre con nombre y apellidos y luego lo busco en Google, que en el propio Google me aparezca su contacto. Lo de resultados personales, bueno, lo dice aquí, están basados entonces en información de mi cuenta privada, ¿vale? No significa que de repente todo el mundo, si busca el nombre de mi padre, va a encontrar su número de teléfono, su correo electrónico, esa clase de cosas. Me lo pone a mí porque yo lo tengo en mi agenda de contactos. Y mi agenda de contactos, que es de Google, está en el móvil Android, da la casualidad que está sincronizada en Internet con Google, entonces lo tiene todo guardado allí. ¿Vale? Entonces, eso es lo que pasa, que Google puede darme esa información. Podemos activarlo o desactivarlo. Es cosa de gustos. No hay. Si esa información ya la tiene Google, pues ya es cosa tuya decir quiero que aparezca o no quiero que aparezca. Autocompletar con tendencias de búsqueda. Esto es que cuando tú buscas, ves que yo lo tengo desactivado. Un momentito. Cuando yo estoy buscando algo aquí en Google, me puede aparecer entre estas lupas. En vez de aparecer la lupa, puede aparecer este icono. En gris, ¿vale? No en colorines. Bien, pues si aparece ese icono, lo que me está diciendo es, no es tanto que sea una sugerencia que me da como tal, sino que es búsquedas que se están haciendo en donde tú vives. En ese momento, ¿vale? Trend significa, trend terminado en D, significa moda. Entonces, las búsquedas que están de moda. Tendencias también, sería una forma mejor de llamarlo, ¿vale? Entonces, puedes activarlo o desactivarlo. De nuevo, cosa de gustos. Si os molesta que estéis buscando, por ejemplo, Bertamirán, si os ponga, porque hubo un partido de fútbol en Bertamirán, el partido de fútbol, pues a lo mejor podéis desactivarlo. Respuestas habladas. Esto es que tú, cuando usas, si lo usas, el micrófono en el ordenador, le puedes decir que te responda con la voz, es decir, con los altavoces, o que solo muestre el texto. Pero ojo, solo al hacer búsquedas por voz, ¿vale? Esto lo veremos luego con el móvil. Le voy a preguntar al móvil qué tiempo hace y el móvil no solamente me va a poner la información, sino que me va a decir, pues a las 5 de la tarde va a llover, cosas así, ¿vale? Última cosa así básica, tenemos donde aparecen los resultados. Podemos decirle que cada vez que pulsen un resultado se me abra en una pestaña nueva. Aquí le llaman ventanas, pero así como era antiguamente, hace 15 años. Hoy en día no se abre en una ventana nueva, sino en una pestaña nueva. Entonces, si yo busco algo aquí, vuelvo a aquí, que al pulsar aquí, en vez de abrirse en esta pestaña que tengo abierta, se me abriría en una pestaña nueva, como voy a hacer ahora. Así. ¿Veis? Se me ha abierto aquí. Y que si voy a otro resultado, pulso aquí, lo mismo. Se me va a abrir en otra pestaña nueva. ¿Vale? El buscador sigue aquí. Bien, esto a alguna persona le puede interesar, pero si no hacéis un uso intensivo de Google, no debería ser necesario. ¿Vale? Normalmente buscamos algo y vamos a la primera página, o la mejor, y ya está. No tenemos que abrir 5 páginas.
Historial de búsqueda, aquí es donde se podría gestionar para ver todas las búsquedas que habéis hecho. Os comenté el otro día que es interesante que veáis hasta qué punto Google guarda, recopila todas vuestras búsquedas y por eso luego sabe tanto de nosotros. Dije vuestras, pero de las mías también, ¿vale? O sea, no es que a mí no me lo haga. Y luego, finalmente, configuración regional. Región actual es, si tú estás en España, te pongo Google España, pero a lo mejor podría ser que yo estoy en España, pero no, me he ido a Italia, pero quiero seguir usando el buscador como si fuese el de España. Pues aquí, región actual sería Google Italia. Pues le digo, no, me pones el de España. Si aquí no aparece, veis que van por orden alfabético, no significa que no esté España, significa que hay que mostrar más. ¿Vale? Simplemente. Vale. Ojo, que esto no significa simplemente cambiar el idioma y ya está, ¿eh? Esto se refiere a las búsquedas van a hacer... ¿Os acordáis cuando buscábamos lo que fuese? Y me decía... Tengo que salir. En las herramientas avanzadas, cualquier idioma o solo páginas en ese idioma. Pero también teníamos... Bueno, tendremos cualquier país y cosas de estas, entonces puede ser interesante. No, claro, el idioma ya no está ahí. Vale. Vamos a lo siguiente. Para esto, dadme un segundito. Vale. Bien, a la izquierda veis mi ordenador con la presentación y a la derecha veis un móvil, ¿vale? Que funciona en directo. Bien. Pues ahora vamos a ver cómo funciona Google en el móvil, pero muy por encima, ¿vale? Solo para que veáis unos cuantos detallitos. Bien. En general, el tema de los operadores funciona exactamente igual que en el ordenador. Yo puedo poner comillas, puedo poner el OR, puedo poner file type y todas esas cosas. Lo que no funciona igual es el tema de las herramientas avanzadas. Voy a ponerlo aquí en el ordenador. Estas herramientas, lo de cualquier idioma, cualquier fecha y verbatim, que bueno, eso no se usaba, esto no lo vamos a tener en el móvil. Al menos no en el buscador principal. En el de imágenes sí que tiene un par de detallitos, pero muy básicos también. Bien, normalmente lo que tenemos todos, bueno, voy a poner solamente el móvil para que os centréis en él. Bien, decía, normalmente lo que tenemos en todos los móviles es esta barrita de aquí abajo. En esta barra, que bueno, podéis tenerla arriba también, da igual el sitio, pero es una barra blanca con una G. Y normalmente con un micrófono y con una cámara de fotos. Bien, si pulsamos en esta zona de aquí, lo que hacemos es abrir el buscador para escribir, ¿vale? Entonces voy a pulsar ahí y puedo escribir cosas. Fijaos que aquí están cosas como, ostras, Baby Shark, no sé a qué viene, pero bueno, cosas que he buscado yo y otras cosas que a saber. Bueno, pues al buscar voy a poner, por ejemplo, Bertamirans. Cuando esté le doy a Enter o en este teclado del móvil sería aquí y me salen los resultados. El detalle es, veis que aparece muy parecido. De hecho, voy a enseñar ahora la misma búsqueda. Un momentito. No es exactamente igual, pero es muy parecida. Fijaos que aparece la misma foto en el móvil y aquí. Bueno, el mismo mapa, claro, el mapa de Bertamirans.
En el móvil aparece lo de hoteles, cosas que hacer. No sé por qué estoy mirando para la derecha cuando tengo el móvil aquí. En el móvil podemos bajar y vemos la información que tenemos en el ordenador aquí. Pero si seguimos bajando, bueno, también te aparece lo del tiempo. Si seguimos bajando ya nos aparecen los resultados normales. Veis que pone Bertamirans, Wikipedia, esto de aquí. Bueno, pues sería lo que en el ordenador aparece aquí. ¿Vale? Claro, en el móvil no puede distribuir las cosas en dos columnas como hacemos en el ordenador. Entonces lo que hace es primero poner lo más importante, entre comillas, que son los datos más básicos, esta parte de la derecha en el ordenador, y luego poner los resultados. ¿Qué pasa? Que también en medio va a colar cajas igual que en el ordenador. Igual que en el ordenador pone esta caja de imágenes, en el móvil también tiene cajas de otras cosas, ¿vale? Aquí estaría, bueno, cosas que hacer, no, de imágenes no pone. Bien. Esto para una búsqueda normal. Fijaos cómo en el ordenador tenemos mapas, noticias, imágenes, vídeos. Pues en el móvil también lo tenemos. Mapas, noticias, imágenes y vídeos, ¿vale? Aún no hemos visto esos en profundidad. Lo veremos en principio hoy un par, o por lo menos uno. Pero la idea es, igual que va a ser en el ordenador, va a ser muy parecido en el móvil. Bien, donde ya hay más diferencia es en el tema de usar la voz. Es más potente el micrófono, o sea, no el micrófono, sino el usar con el Google con micrófono en el móvil que en el ordenador, ¿vale? En el ordenador es como más limitado de momento. Bien, si yo pulso en el micrófono que aparece aquí, o directamente cuando estaba buscando antes, a ver, vuelvo a... o en el micrófono este de aquí, ¿vale? Si pulso ahí, bueno, vuelvo a poner... Bien, si pulso entonces en el micrófono, ¿qué va a pasar? Que me salta el micrófono de Google. ¿Qué tiempo era mañana por la mañana? Bueno, está callado. ¿Qué tiempo era mañana por la mañana? Mañana por la mañana en Ames va a hacer 15 grados con lluvia débil. Demasiado volumen, creo. Bueno, pues veis lo que os decía antes. Yo le pregunto con la voz y él me responde con la voz. ¿Vale? Aparte de ponerme aquí los datos básicos. Bien. La cosa es, si normalmente en los teléfonos de Android, es decir, si tenéis un iPhone, ahí puede ser diferente, ¿vale? Ahí ya tenéis además Siri y esas cosas. Pero en los Android, normalmente si dejas el botón central pulsado, que es este de aquí, central digo el de abajo de todo, ¿vale? Este que estoy moviendo yo aquí un circulito. Pues si dejo ahí pulsado, lo que va a hacer es saltar el asistente de Google, que es el micrófono que busca en Google y hace otras cosas. Por ejemplo, le puedo decir, apaga la pantalla. Parece que ese dispositivo no está configurado aún. Bueno. Abre los ajustes de... Debería funcionar, pero a lo mejor en este móvil no funciona. Pon el volumen al máximo. Perfecto. ¿Veis? Me ha subido el volumen del móvil. Puedo decirle, pon una alarma para hoy a las 17:25. De acuerdo. La alarma está programada para las 5:25 de la tarde. Voy a bajar otra vez el volumen. Entonces, con el asistente de Google, que es el micrófono y todo eso, podemos no solo buscar, sino ordenar cositas, no todo lo que queramos, pero podemos ordenar cosas. Igual que una alarma le puede decir, añade una nota a la lista de tareas, o si tenéis una lista de tareas creada, o cuenta atrás, que esto yo lo uso mucho para cocinar y tal. Cuenta atrás de 2 minutos. Perfecto. 2 minutos. Y ahí está. ¿Listo? Ya. Ha empezado la cuenta atrás y si os fijáis aquí arriba aparece el icono como diciéndote que falta 1.54, 1.53, bueno. Bien. Eso, el asistente da muchas posibilidades, pero vamos ahora a centrarnos en cosas más de buscador.
Por ejemplo, le doy ahí. Claro, una cosa que no podéis hacer es quedaos pensando cuando le dais al micrófono. Cuando le dais al micrófono hay que hablar, así que dejadme pensar y vamos. Llamar al aula CEMIT de Ames. Aquí no tengo tarjeta. ¿A quién querías llamar? También sirve para esto, ¿vale? Para llamar a gente que tengas en tu agenda de contactos. Pero bueno. Aula CEMIT de Ames. He encontrado esto en Y ahora me pone resultados del aula CEMIT de Ames, ¿vale? Con la voz. Si yo hubiese escrito aquí directamente aula CEMIT de Ames, me aparecería exactamente igual que en el ordenador. Bueno, exactamente igual no, parecido. Con su foto. Bueno, si carga. Bueno, como es de empresa, esto puede cambiar un poquito, pero bueno, con su foto aquí, su botoncito, veis que pone llamar, cómo llegar, si lo quiero guardar en el Google Maps y cosas así, información, ¿vale? Horarios. Bien. Igual que vimos antes, podemos buscar cuánto mide gente, cuánto mide la Torre Eiffel, la edad de alguien, cosas así adicionales que no tiene el ordenador, por ejemplo, que te pueden sacar de algún apuro tonto. Tira los dados. Sacado un 3. Vale, ahora está sonando también la alarma que puse antes. La cuenta atrás. Entonces, veis que le digo tira los dados y hace una operación aleatoria. Siguiente cosa que puede hacer. Tira una. A ver. Tira una moneda al aire. Y ahí está. Pues es cara. Y la otra cosa que puede hacer, un momentito. Vale. Ahora a lo mejor vais a escuchar algo raro porque va a sonar música de fondo, ¿vale? Entonces, ahí. Ahora lo que voy a hacer es que Google reconozca la música que está sonando de fondo. Un momentito, que antes tengo que. Uy, claro, vale. Bueno, lo que voy a hacer es activar el micrófono este. Bueno, no, perdón, el micrófono no. El asistente, dejarlo aquí pulsado y dejar la música sonando. Estos resultados. Vuelvo a hacerlo. Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Bueno, pues no sé por qué, pero ahora no está funcionando. Lo siento, me estoy esforzando por aprender. Me está hablando demasiado. La cosa es, debería funcionar. No sé por qué ahora no estaba funcionando. Dejadme. A lo mejor son los altavoces que están muy bajos. Hola, ¿en No. qué puedo ayudarte? Ahora creo que sí. Ah, pues no. Bueno, pues no sé. Este móvil está muy, muy rebelde. Con el mío de verdad, o el mío propio, personal, sí. Sí funciona, ¿vale? Y funciona muy bien. Tú le das al micrófono o al asistente, dejas que suene música y te le reconoce. Te dice el disco, la canción y el grupo, la cantante. Pero bueno, en este caso no está funcionando ahora. Bien. Esto por la parte del móvil. En principio, dejadme comprobar que haya. Ah, no. Por la parte del móvil no. Queda la parte más interesante, ahora que me acuerdo. Bien. Hemos visto el micrófono. Bueno, escribir texto. Aquí. Hemos visto pulsar el micrófono para hablar.
Y nos queda esta cámara, que es algo nuevo, que no tiene Google como tal, aunque... No, hoy veremos un poquito de eso. Pero bueno, esta cámara nos abre una aplicación que se llama Google Lens. Voy a escribirla en el chat para que sepáis por lo menos cómo se escribe. Que ya viene con Google, ¿vale? No tenéis que descargarla ni nada, viene con el propio Google. Bien, ¿qué pasa cuando le damos ahí? Pues que nos aparece una galería de imágenes. Y a ver si aquí tengo alguna foto, por ejemplo. Estos son de otros cursos. Mira, voy a darle a la foto de la Torre de Hércules, pulso ahí. Y lo que está haciendo Google es, en base a esta foto, intentar reconocer qué hay ahí. Y me está diciendo, pues mira, es la Torre de Hércules. Simplemente viendo la foto, ha comparado con su base de datos de millones de fotos y dice, bueno, pues esto se parece a la Torre de Hércules, pues será la Torre de Hércules. Y te pone aquí fotos de la Torre de Hércules, las estrellas que le dan al sitio y cosas así. ¿Vale? Esto es unas mejores cosas que tiene... Sí, Google en general. Iba a decir Google Maps, no, esto es Google. Google tiene esto y es maravilloso cuando estamos de turismo. Vamos a un sitio, encontramos una iglesia o un monumento y no sabemos de qué es. Normalmente llevan una plaquita o lo que sea, pero imaginaos que no sabéis leerla, porque está en otro idioma o lo que sea. Dejáis ahí, o sea, le dais a la camarita esa, voy a volver a darle. Le dais a la camarita esta que estoy señalando, esta de aquí. Se nos abre esta sección y si es una foto, pues elijo una foto de aquí. Y si es en directo que lo quieres mirar, pues pulsas en donde pone buscar con la cámara. Le das así y ahora estáis viendo en directo mi casa. Por ejemplo, yo puedo poner esto aquí, este teléfono, y le digo, mira, dime este teléfono qué modelo es. Y aquí lo tengo. Alcatel 2045X. Al menos por fuera es así. Luego a lo mejor resulta que no es ese mismo modelo, sino que no tiene la X. ¿Vale? Esto funciona con muchas cosas. No es perfecto, pero funciona bastante bien, ¿vale? Y luego... bueno, claro. Estamos aquí, entonces lo otro que también puede hacer, fijaos, a ver si... ¿Cómo hago para...? Vale. Bien, entonces lo voy a buscar con la cámara. Y fijaos, como aquí abajo pone buscar, veis que pone buscar, texto, traducir, deberes, compras, sitios. Bueno, pues si voy de compras, pues puedo sacar una foto a un código de barras o a unas manzanas y te va a decir información sobre esas manzanas o el paquete de lo que sea con ese código de barras. Sitios, pues lugares. Comida, sacas una foto de una comida y te da información sobre esa comida. Aquí yo creo que es donde más fallará, supongo, aunque no tengo la experiencia porque fotos a comida no suelo hacer. Pero supongo que aquí sí que a veces puede fallar, en el sentido de que te diga que estos son unos pimientos cuando en realidad es otra cosa. Pero bueno, donde es más interesante es, bueno, buscar es simplemente busca con esto, pues una foto de, ¿cómo se dice? Un teléfono o lo que sea. Pero con texto, fijaos, yo apunto a una hoja o en este caso una pantalla con un texto y ahora, a ver si me apunto bien, le doy al botoncito y ahora tengo todo este texto por aquí. ¿Veis como que está con un fondo blanco? Eso es que yo ahora puedo seleccionar y decirle, mira, me copias todo este texto de aquí. ¿Vale? Con el móvil podría copiar muy rápidamente un texto, en principio escrito a ordenador o máquina, ¿vale? No un texto escrito a mano. También podría, pero ahí en principio falla bastante. Entonces, de esta forma, en vez de tener que escribir yo el texto para enviárselo a alguien por WhatsApp, por ejemplo, simplemente lo he seleccionado, le digo ahora que lo copie. Bueno, tenía que haberlo hecho antes. Hago así, lo copio y se lo envío. ¿Veis que pone copiar texto?
Pues le doy a copiar y ya está esto copiado. Me voy al WhatsApp y se lo doy a pegar y ya estaría. Y esto es solamente para copiar texto. Pero veis justo al lado que tenemos traducir. Que hace... Un momentito, voy a hacerlo de nuevo. Traducir. Quiero que os fijéis en... Bueno, os voy a enseñar ahora sí. No, esto era así. Fijaos que el ordenador tiene la Wikipedia, pero está en inglés. Santiago y pone is the capital and largest city of... Ah, bueno, está buscando Santiago de Chile. Vale. Pues no me había fijado en eso. Pues ahora, cuando apunto con el teléfono, fijaos cómo me lo va a traducir. ¿Veis cómo pone conocido como Santiago de Chile, tal, es la capital, ciudad más grande de Chile, como una de las ciudades más grandes en las... Bueno, en el móvil me lo está traduciendo. Está quedando un poquito raro porque me estoy moviendo sin querer, pero sí que lo traduce. Bueno, ahora ya no. Y ahora ya sí. ¿Vale? Entonces, este sistema te permite traducir cualquier señal, por ejemplo, o cualquier texto que veáis en un sitio donde no conocéis el idioma, apuntáis con este sistema y os lo traduce. ¿Vale? Bueno, pues eso por la parte del móvil. En principio no vamos a ver más del móvil. Pero quedaos con esa idea de que es mucho más útil de lo que a veces pensamos. No necesitamos descargar nada, porque lo bueno de esto es que viene todo en la aplicación de Google, que ya viene con nuestro móvil. No hay que hacer nada. Simplemente le dais a la cámara y ya os aparece para traducir o para que te diga un monumento o cosas así. Vale, vamos a lo siguiente. Hasta aquí ya es todo lo del Google genérico. Vale, os comenté ayer que íbamos a ver un poquito más, simplemente, pues la parte genérica de buscar en páginas web. Ahora vamos a ver cómo buscar imágenes. Bien, primero que tenemos que entender es que aquí tengo un acceso directo a imágenes, a la sección de imágenes de Google. Si pulso aquí ya voy a la sección de imágenes, ¿vale? Bueno, a esto de aquí, a este cuadro no le hagáis ni caso. Bien, que sería este de aquí. Pero, ¿qué hace la gente habitualmente? Buscar en Google, voy a hacerlo desde aquí. Busco aquí, por ejemplo, hipopótamo. Ahora estoy en el genérico, en el general, bueno, en el que busca de todo, páginas, vídeos, fotos y mapas. Pero vengo aquí a sección de imágenes y ya estaría en la sección de imágenes, ¿vale? Esto es lo más habitual que solemos hacer. La otra forma es, como dije, le daba allí donde ponía imágenes y ya estoy aquí y busco hipopótamo. Pero como veis, el resultado es el mismo. O sea, te lleva en los dos casos a Google Imágenes. Que uno se vea más grande que otro es porque yo cambié una cosa el otro día, ¿vale? No hagáis caso a eso. Bien. Como veis, búsqueda segura activada. Aquí puedo darle a desactivarla. Es lo que ya vimos antes. Aquí es donde más se nota el tema de que, pues eso, que los niños no vean aquí cosas que no deberían. Bien. Vamos a ver más o menos, un poco por encima, pero cómo funciona esto. Si yo busco hipopótamo... Bueno, no, primera cosa, sobre el buscador de imágenes. Olvidaos de los operadores y ya. O sea, olvidaos de los operadores para buscar imágenes, ¿vale? A lo mejor en un futuro funcionará bien. Hoy en día no es todo lo bueno que podría ser. Los operadores están bien cuando buscamos texto, pero ya para imágenes ahí no funcionan tan bien. O sea, existir existen y podéis usarlos, pero no van a funcionar muy allá. Bien, ¿qué tenemos aquí? Primero, no siempre, pero muchas veces aparecen aquí recomendaciones de búsqueda. Si yo he buscado hipopótamo, lo que hace mucha gente es buscar hipopótamos dibujos o animados, que es parecido, o hipopótamo bebé, o la cola del hipopótamo, o Fisher Price, o Gloria, que no sé lo que es. Bueno, vale, entonces a lo mejor yo quiero, pues, bebés hipopótamo, pues pulso aquí y sería como aquí si aquí hubiese escrito hipopótamo bebé. Ya me está poniendo aquí fotos de hipopótamos bebé, ¿vale? Esto siempre va a depender, estas recomendaciones, en función de lo que yo haya buscado. Es decir, no me pone bebé si yo busco un teléfono móvil, evidentemente. Fijaos que ahora está como seleccionado bebé, está como en azul.
¿Qué significa? Que yo puedo pulsar encima y se desactiva. Vuelvo a activarlo. O que puedo sumar. Puedo decirle bebé, sí, pero además quiero que sea recién nacido. Y entonces se está refinando la búsqueda muy fácilmente. Y además quiero que sea de juguete. Aquí ya lo de recién nacido y bebé. Bueno, claro, para un bebé podría ser. Vale, entonces aquí voy refinando la búsqueda. Podría haberlo hecho aquí directamente. Poner hipopótamo bebé, recién nacido, juguete. Y me saldría esto mismo. Bien. Entonces, esto es lo primero así que puede llamar la atención. Cuando yo busco aquí fotos, fijaos en lo siguiente. Le doy hacia abajo. Quiero que os fijéis en la barrita esta que aparece aquí a la derecha. Esta es la barra que me permite ir hacia arriba o hacia abajo. Bien, fijaos ahora el tamaño que tiene. Pues le doy para abajo y cada vez va a ser más pequeñita. Fijaos. Ahora es más pequeñita. Y ahora un poquito más pequeñita. ¿Por qué? Porque se llama scroll infinito, aunque no es infinito. Pero la cosa es que yo voy bajando y cuando llego abajo de todo, automáticamente carga más. Y digo infinito hasta aquí, porque ya he llegado hasta el punto final. ¿Vale? Voy a volver a hacerlo para que veáis como ahora mismo hay a lo mejor 100 fotos. Llego hasta aquí y ha cargado muy rápidamente. Llego hasta aquí y carga otras muy rápidamente. Hasta aquí y otra vez. ¿Vale? Y cuando llegas al final, no pienses que ya no hay más imágenes. Sí que hay más imágenes. Dándole a mostrar resultados. Le doy aquí y vuelvo a cargar. Llego aquí y vuelvo a cargar. Es como que carga otra tanda de imágenes. ¿Vale? Bien. Cuando yo le doy a una imagen, le doy a esta imagen, me aparece esta sección de la derecha con información de esta imagen. Y esto es bastante interesante. Primero, ¿qué tenemos aquí? Bueno, más importante, la página de dónde viene. Entonces, de esta forma puedo saber que esta imagen viene de la web de Antena 3. Y aquí veo el título de la noticia en este caso, el título de la página. Si yo veo que esto es de Antena 3, pero veo que... ¿A qué viene esta foto? Pues a que los hipopótamos comen... O sea, no, a qué comen los hipopótamos y otras 10 curiosidades. Bueno, pues ya sé a cuánto de qué viene esta foto. Y además tengo un botón que pone visitar, que si lo pulso te lleva a la página donde está esta foto. Bueno, las cookies. Donde pone, como dije antes, el título que decía la foto del hipopótamo. Y entonces, ¿qué tiene esto de utilidad? Que yo veo una foto curiosa y me permite ver a cuento de qué viene esa foto curiosa. ¿Vale? Dándole al botón visitar, también valdría dándole aquí, en el titular en sí. Bien, más cosas. Aquí abajo me aparecen imágenes relacionadas, fotos parecidas. Veis que ahora son hipopótamos con la boca abierta, pero a lo mejor si bajamos aparece un caimán con la boca abierta o aquí un hipopótamo con la boca cerrada. Es decir, la relación es la que le encuentre Google. Y a veces encuentra relaciones muy buenas y otras veces pues no tan buenas. Lo que decía, puede ser la relación que esté con la boca abierta o que sea un animal gordo o vete tú a saber, o que esté junto al agua. ¿Vale? Que si la foto es en un atardecer y es muy anaranjada, pues aquí van a aparecer fotos muy anaranjadas la mayoría de las veces. ¿Vale? Más abajo, ¿qué tenemos? Búsquedas relacionadas. Parecido a lo que dije antes, aquí arriba, ¿no? Hipopótamo bebé, dibujo, pues aquí aparecen como recomendaciones de otro tipo de búsquedas. Bien. Pero me he saltado esto de aquí. Este botoncito. Ah, no, claro. Iba a decir, si os recordaba algo, pero no. El icono de la cámara. Esto es para el icono de la cámara. Si le das ahí, aparece Google Lens, ¿vale? Solo que, pues eso. En el móvil es una cámara en vez de este icono. Pues le he dado ahí y dice, pues esto es un hipopótamo. Y te da información del hipopótamo, sin más. Mira, me está ahora sonando el móvil diciendo que son las 5:25, que había puesto antes una alarma. Entonces, quedaos con la idea de que Google Lens también está en
en el ordenador. ¿De acuerdo? No es lo más habitual y además es algo bastante nuevo. Probablemente le vayan a sacar más partido en el futuro, pero de momento ya quedaos con eso. Este icono de aquí es para activar Google Lens con esta foto. Ah, me había olvidado. Estos numeritos de aquí es la resolución. Para los que hayáis hecho curso de GIMP o de Inkscape, deberíais saber perfectamente esto a qué viene. Son los píxeles que ocupa la imagen. Y en estos 3 puntitos tenemos para, si queremos compartirlo con alguien, denunciarlo porque fuese una foto mía y está vulnerando mis derechos de autor o cosas así, y añadir a una colección. Las colecciones son, pues, como favoritos de Google, ¿vale? Si le doy a añadir a una colección, luego puedo ver aquí las colecciones que tengo en mi cuenta de Google. Esto todo, por cierto, lo de colecciones es si hemos iniciado sesión. Si no, no. Vale. Dejadme mirar. Vale, por lo menos vamos a intentar ver todo esto de imágenes. A lo mejor necesito 5 minutos más, ¿vale? Si alguien tiene que marcharse, ya sabéis, podéis marchar, pero luego revisad esta parte final del vídeo. Porque ahora viene una parte muy interesante, que es las herramientas avanzadas, como vimos en la sección de todo. ¿Os acordáis? Le daba aquí herramientas y podía decirle el idioma, la fecha o verbatim. Con imágenes no tenemos eso, tenemos cosas mucho más interesantes, creo yo. Le damos aquí herramientas y nos aparecen tamaño de la imagen. Yo en tamaño de la imagen puedo decirle que quiero solo imágenes grandes, medianas o iconos, que serían como pequeñitas, cuadradas. Fijaos, le doy iconos y ya me va a poner solo imágenes. Bueno, cuadradas, esto realmente es una imagen cuadrada, solo que es blanca. Vale, entonces, estos serían iconos de tamaño más pequeño. Por ejemplo, este de aquí ocupa 256 por 256. Creo que ese es el tope de tamaño de icono. ¿Vale? En imágenes grandes lo que hace es excluir todos esos pequeños. Los iconos están fuera. Aquí, si busco, por mucho que esta pueda parecer pequeñita, al darle aquí encima, resulta que la resolución es bastante grande. Muy grande. ¿Vale? Bien, eso en tamaño. No es la que más se usa, aunque a veces puedes necesitar que sea un icono, entonces buscas icono. Pero las más interesantes son las dos. No, sí, las dos siguientes: color y tipo. Color, le puedes decir que la foto sea en blanco y negro. Entonces, solo aparecen fotos en blanco y negro. O le puedes decir que aparezcan fotos con transparencia. Fotos con transparencia, voy a guardarla. Por cierto, bueno, cuando abro una foto con transparencia aparece este tablero como de ajedrez, ¿vale? Esta parte es la transparente. ¿Qué significa lo de transparente? Que si yo guardo esta imagen en mi ordenador, guardo en el escritorio, fijaos cómo lo que antes era un fondo blanco ahora es un fondo pues azulado. O el fondo en este caso con el edificio este rojo. Es transparente, ¿vale? Y esto se usa mucho en edición de imágenes y bueno, en cosas así. Descargas estas fotos porque es mucho más fácil trabajar con ellas. Entonces, es así de sencillo. Le das herramientas y en donde pone color, eliges transparente. Pero además, fijaos que tenemos aquí colores sueltos. Yo le puedo decir que no quiero que sea transparente ni blanco y negro. Yo lo que quiero es que predomine, por ejemplo, el color azul. El rojo no, porque igual hay mucha sangre y me da cosa. Entonces, aquí en estas fotos va a predominar el color azul. Veis que aquí hay verde, o sea, hay cosas así verdes, pero el color que predomina en la foto técnicamente es el azul. ¿Veis? Puede haber un atardecer, bueno, iba a decir atardecer, no, aquí hay un poquito anaranjado, un poquito verde, pero el predominante, el que manda, es el azul. Esto es muy típico si yo quiero fotos de atardecer, le doy a anaranjado y fotos de atardecer. ¿Vale? O, bueno, de noche, pues supongo que estas. Bueno, claro, es que como el hipopótamo es así oscuro, pues también sean fotos de día. Pero bueno, esto del color predominante también es muy interesante. Vamos al siguiente operador, no, herramienta avanzada. Tipo. En tipo, yo puedo decirle que sean imágenes prediseñadas, que serían como hechas por ordenador. ¿Vale? Dibujos típicos hechos por ordenador. O puedo decirle que sean imágenes lineales, que serían como dibujos a bolígrafo, bueno, a rotulador, también hechas por ordenador, segura, la mayoría. Pero a lo que voy es que son pues a un color, ¿vale? Normalmente.
Estas, por ejemplo, si tenéis niños pequeños e impresora en casa, es ideal. En vez de comprar libros de colorear, le dices, ¿qué quieres colorear hoy? ¿Un hipopótamo? Bueno, pues buscas dibujos lineales. ¡Hala! ¿Qué hipopótamo de estos quieres? Lo descargas, lo imprimes y ya está ahí entretenido. Por decirlo así, a la carta. En vez de tener que comprar un libro que a lo mejor tiene dibujos que no le gustan. Entonces, dibujos lineales. Y la otra opción, que es GIF o GIF animado, es una imagen animada. Que ahora lo vemos aquí, parece que es una tontería, no ves nada raro, pero si pulsas encima y esperamos un poquito, veis que se mueve el hipopótamo. ¿Vale? Bueno, pues eso. Simplemente es para descargar imágenes animadas. Las típicas que se envían también por WhatsApp muy, muy a menudo. Vale, voy a dejar aquí cualquier tipo. Nos quedan dos elementos muy rápidos. Fecha. Lo hemos visto en la búsqueda genérica, en todo. Solamente aquí una cosa que me fastidia mucho es que tenemos para cualquier hora, 24 horas, semana, mes y año. Pero no le puedes personalizar tú, no le puedes decir, quiero saber qué fotos había de hipopótamos entre el 2007 y el 2012. Eso no lo puedes hacer. ¿Vale? Y es una pena. Creo recordar, aunque ahora mismo ya no estoy totalmente seguro, pero me suena que, por ejemplo, Bing, la alternativa de Microsoft, sí que lo ofrece. Entonces, a veces es mejor el de Microsoft o el DuckDuckGo que Google. O sea, mejor. Mejor en el sentido de que te ofrece más opciones, ¿vale? Y el último, derechos de uso. No vamos a entrar en ello, pero comenté el otro día que podíamos decirle con licencia libre, en el sentido de que yo pueda usar estas fotos o citando al autor o cosas así. Bueno, pues si doy aquí a derechos de uso, tenemos todo, que es pon todas las fotos, o licencias comerciales tipo copyright o licencias Creative Commons, que son las que son relativamente libres. Si yo pulso aquí, estas fotos las puedo usar yo mencionando al autor y haciendo lo que me diga esa licencia. Pero en principio es gratis a cambio de mencionar. ¿Vale? ¿Cómo sé cuál es su licencia? Abro la foto, voy al sitio y en el sitio este ya me pondrá la licencia en algún lado. Mira, en este caso, licencia libre, totalmente. Dominio público, CC0. De nuevo, esto si no hicisteis el curso de GIMP o el de Inkscape, a lo mejor os suena muy raro, muy a chino. Los que hicisteis el curso ese, cualquiera de los dos, deberíais entender todo esto, ¿vale? Bueno, pues quedaos con eso. Si yo quiero usar fotos para cualquier cosa, no penséis esto que se dice muy a menudo. Si está en internet es gratis y puedo usar esa foto para lo que me dé la gana. No es así. Las fotos tienen copyright, por mucho que esté en internet. Esta foto puede ser de National Geographic y si yo uso esta foto ahora para imprimir en una camiseta y vender camisetas por ahí, puede venir National Geographic y meterme una buena denuncia. Entonces, para evitar eso, lo que tengo que hacer es siempre ir a herramientas, derechos de uso, Creative Commons y buscar fotos que en principio sean libres, ¿vale? Bien, esto por la parte de imagen. Ah, no. Bueno, no, vale, lo dejamos aquí. Esto por la parte de imágenes. Mañana no, el lunes veremos para qué sirve este icono de aquí. ¿Vale? Veremos esto y ya iremos a la sección de vídeos, de noticias y alguna cosa más de Google. Y ya seguramente nos dé tiempo a ver Microsoft Bing y cosas así, ¿vale? Bien, lo dejamos entonces aquí. Recordad que este curso es de lunes a jueves, es decir, mañana no hay. Y aparte es festivo. Y nada más. Pues que tengáis un buen fin de semana, un buen puente si tenéis. Y nos vemos el lunes, ¿vale? Cuidaos, hasta luego.